Requisitos para entrar a España 2023 actualizado. Miren, es que antes de emprender un viaje de 7.000, 8.000 o 9.000 kilómetros, deberíamos saber qué necesitamos para ingresar a dicho país, ya que ninguno quiere correr riesgo. Así que este video va a estar completo de la A a la Z. Si viniste por un fragmento específico, te recomiendo que te quedes hasta el final, ya que voy a dar varias recomendaciones que te pueden servir y no te la quieres perder. Así que vamos. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a tu canal. Miren, vamos a comenzar por lo que yo considero que es desde lo más básico hasta lo más importante, que lo voy a dejar para el final. Quédate hasta el final, que vendría siendo lo más básico, el pasaporte. Y en cuanto al tema del pasaporte, no puede estar vencido. Miren, esto es una pregunta más frecuente de lo que ustedes se imaginan, pero no hay problemas porque para eso está este tipo de canales. Entonces, ¿para cuándo sería lo ideal que puedes entrar? La respuesta sería de 90 días, idealmente un poco más, pero el lapso oficial viene siendo este. Y también tienes que revisar si te piden visa para poder ingresar a España, que por acá voy a dejar un listado de los países que sí les piden. Pasaje de ida y pasaje de vuelta. Si necesitas pasaje de vuelta, así no vayas a regresar. Yo en verdad les recomiendo que apliquen todos estos consejos al pie de la letra. Miren, una vez ustedes ingresen a España, bueno, para entrar hay como dos filas, por así decirlo, dos zonas de entrada, la de los europeos y la de nosotros, los no europeos. Una vez nosotros logremos pasar, ya tenemos el acceso libre a los 27 países del territorio Schengen. Por eso España tiene que ser también rigurosa con quién va a entrar, porque van a darle un permiso a una persona que se va a poder desplazar por 27 países. Así que no se arriesguen y hagan las cosas bien, por favor. Otro requisito fundamental es el seguro médico. Miren, tiene que ser que tenga una cobertura mínima de 30.000 euros. Puede ser más, pero lo básico es de 30.000. Esto no es muy costoso. A mí me salió como en 60 o 70 dólares y lo compré directamente con la agencia de viajes. Así que lo puedes cotizar directamente con la aerolínea o la agencia de viajes con la que estés viendo el tema de tu pasaje. Y atención, ojo, si tienes que comprarlo, probablemente tengas algún amigo, conocido o familiar que te va a decir: yo no lo compré y pasé, no me lo pidieron. Es cierto, no siempre lo piden, es aleatorio. Yo lo compré y no me lo pidieron. Pero ¿para qué te vas a arriesgar? Imagínate que te lo pidan y no lo tengas, te vas a tener que regresar con todas tus maletas y tus sueños. Y la verdad que no queremos arriesgarnos, como lo dije anteriormente. Toda esta información que estamos viendo hoy probablemente vaya a cambiar de aquí un par de meses. Por eso es súper importante estar al día, ya sea con otro canal o con mi canal. En este caso, como estás aquí, pues te invito a suscribirte, a comentarme si ya viniste o para cuándo vas a venir, y hagamos una meta de like. Si son 500 personas las que están viendo este video, quiero que sean 500 me gusta, por favor. Así que vamos con el próximo punto. El siguiente punto está relacionado con el dinero. ¿Cuánto dinero traer a España? Miren, esto es así como lo dije con el tema del seguro. No se arriesguen. Actualmente piden 108 euros por día. Actualmente, se lo explico. Si tú vienes por 9 días o menos, ahí tienes que demostrar una tarifa mínima de 972 euros. Repito, por 9 días o menos, 972. ¿Y cuánto tienes que demostrar si vienes por 10 días o más? Ahí sería de 108 euros diarios, Esto, ¿cómo lo puedes demostrar? Pues sea en efectivo o con un extracto de cuenta bancaria. Idealmente que vayas a tu banco y te lo firmen o te lo sellen. Así que vayan sacando cuenta. Si vas a comprar un pasaje por 10 días, sería 108 euros por 10. Por 20 días, la misma multiplicación. Y como mencioné anteriormente, esta información suele cambiar. En el caso de los 108 euros, ¿por qué 108 euros? Pues te lo explico. Ellos se rigen porque sea el 10% del salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿qué pasa cuando el salario mínimo suba?
exacto, también va a subir este monto de los 108 euros. Por eso es que hay que estar sumamente atento a esta noticia, porque ¿qué suele pasar cuando las personas vienen o logran llegar ya a España? Se olvidan, listo, no me hace falta ver más información. Y error, aquí las cosas van cambiando constantemente, aunque no lo crean. Por cierto, antes de pasar a este último punto, quiero recordarles que en la caja de descripción hay varios videos que pueden ser de tu interés, pero anda a verlos después de que terminemos acá. Y este último punto que te dije que te iba a dar un dato, una información o un consejo, viene siendo el de la reserva de hotel. Te comento cómo lo puedes hacer. Miren, muchas personas preguntan, ¿reserva hotel o carta de invitación? Te lo voy a responder así de sencillo. La carta de invitación la puedes aplicar si no vienes a quedarte al país, únicamente si vienes por turismo. Porque ¿qué pasa? Si esa persona te hace una carta de invitación que dice que va a costear con tus gastos, prácticamente que es responsable por ti, y tú te quedas y no regresas, pues ahí sí pudieses meterla en problemas. Así que mejor vámonos con la con la reserva de hotel, o también puede ser un establecimiento como un Airbnb. Cualquiera de las opciones es válida. Tienes que hacer una reserva de hotel por el mismo tiempo que vayas a estar aquí en el país. O sea, por el tiempo que está tu pasaje de ida y de vuelta. Así no regreses, ya lo sabes. Entonces, si compraste un pasaje por 10 días, entonces una reserva de hotel por 10 días. Si es por 30 días, tiene que ser por 30 días. ¿Qué truco pudieses aplicar o qué opción para poder economizar? Porque obviamente uno viene para acá y quiere ahorrar todo el dinero que se pueda. Muchas personas lo que hacen es, si por ejemplo tienes a alguien que te vaya a recibir, o de repente quieres pagar hotel o Airbnb por una semana porque consideras que vas a conseguir alquiler rápido, lo que hacen es buscan un hotel o el Airbnb que tengan cancelación gratuita, ¿ok? O que de repente te cobren, hay algunos que te cobran que sí, un día de estadía si lo cancelas. Pero eso obviamente tienes que verlo en el Airbnb o en el hotel, porque muchos dicen cancelación, libre de cancelación hasta tal fecha. Si pasado esa fecha no lo hiciste, pues ya ahí sí tienes que pagarlo completo. Entonces ahí tienen como ese datico para que se puedan ahorrar un poco de dinero. Miren, y en un par de segundos les va a aparecer por acá en la pantalla un video que tienen que ir a ver, pero ya, que está relacionado con este. Porque una vez ya sabes los requisitos para entrar al país, tienes que saber qué decir en migración, qué te preguntan. Y en este video te voy a dejar mi experiencia, la cual me asusté bastante y a la vez fue algo cómica. Así que bueno, ya saben, se suscriben, vayan a verlo y me comentan. Cuídense.